Cuando Cristóbal Colón decide lanzarse al mar en 1492 se da inicio a una primera globalización. De esta primera globalización normalmente nos centramos en América, pero también tenemos que atender al caso de Filipinas, y dentro del caso de Filipinas encontramos casos muy curiosos como el de China, el que vamos a tratar hoy. Normalmente si buscáis en internet los contactos de Felipe II con China, encontráis un plan de conquista de China, es lo más famoso, de hecho es lo que más resultados da en la búsqueda. Pero antes de esa conquista tenemos que intentar establecer contactos diplomáticos, no todo es conquistar. Y ese es el objetivo de este vídeo, conocer esos primeros contactos diplomáticos, un intento de embajada, de una primera embajada porque hubo dos embajadas. Y ya en un siguiente vídeo veremos cómo se intentó planificar esa conquista de China. Por favor, que entre la China. El interés de los castellanos por China comenzó con su establecimiento en Filipinas en 1565. Desde los primeros momentos, la idea de la expansión hacia Asia estuvo presente en las mentes de los conquistadores y misioneros que llegaron al archipiélago. En ese momento surgieron proyectos que combinaban la conquista y el comercio con el gigante asiático, ya que China representaba un territorio de gran riqueza y un punto estratégico para la expansión del cristianismo. En el año 1570, el gobernador Miguel López, gobernador de las Filipinas, también conocido como el Adelantado, escribió al virrey de Nueva España proponiéndole avanzar hacia China para expandir la influencia de Castilla, considerando que las islas Filipinas eran un paso intermedio en el camino hacia el continente asiático. El interés por China responde a dos motivos principales, comerciales y religiosos, pero también hay otro motivo estratégico, ya que la corona de Castilla buscaba consolidar su presencia en el Pacífico y establecer contactos con otras potencias asiáticas. También había comunicaciones con Japón porque había algún otaku suelto. La posibilidad de crear un enclave comercial estable con China y atraer productos de lujo como la seda y la porcelana fue un incentivo clave para estas exploraciones. Los contactos directos entre chinos y españoles se cumplen en el año 1571, no como resultado de que los castellanos pasaran al Imperio Celeste, sino porque los chinos siguieron manteniendo contactos con la isla, como lo habían hecho toda la vida. Un año después de este suceso, en 1572, un grupo de comerciantes que habían sido rescatados por el gobernador de las Filipinas llegaron ese mismo año, en 1572, a Manila, con un cargamento de mercancía de su tierra natal, Made in China, como las de ahora. Este acontecimiento abrió una cadena de relaciones que llevaron al rey prudente, Felipe II, a atender cada vez más las peticiones y proyectos referentes a China, todos ellos propuestos por sus oficiales tanto de Castilla como oficiales en territorio de ultramar. Dentro de todo esto, vamos a destacar la expedición mandada por el entonces virrey de Nueva España, Martín Enríquez de Almansa, en el año 1572. Según la instrucción, el capitán Juan de la Isla debía explorar la costa china y recopilar información útil sobre aquel mundo. Desgraciadamente, el viaje no pudo efectuarse. Será en el 1575 cuando se envía la primera embajada castellana a China sin autorización real, es decir, que le sudaba la polla y los huevos lo que dijera el rey, algo que es realmente importante. Esta embajada fue encabezada por frailes agustinos, como Martín de Rada. Fue bien recibida en la provincia de Fujian, o como se diga, aunque no llegó a consolidar una relación estable entre ambas potencias. La expedición tuvo un carácter exploratorio y misionero, con el objetivo de obtener información sobre la corte de Ming. En China en este momento gobernaba la dinastía Ming, y establecer los primeros lazos de comunicación. Felipe II, informado por Martín de Rada, valoró la posibilidad de establecer relaciones oficiales con China, y ponderó la manera en que debía abordarse dicha cuestión. En una carta que envió Felipe II, en referencia a este tema, el monarca manifestó su interés en la cultura y organización del mundo chino, así como su deseo de fortalecer las relaciones con un mundo de tal magnitud. A pesar de esta buena acogida inicial, las diferencias culturales y los obstáculos burocráticos de la administración china impidieron que la embajada progresara mucho. La dinastía Ming mantenía una postura hermética frente a los extranjeros y consideraba a los embajadores castellanos como meros tributarios en un sistema jerárquico de relaciones internacionales, pero las ganas de enviar una embajada a China no cesaron. En el año 1580 el Consejo de Indias recomendó formalmente enviar una embajada oficial. El Consejo de Indias lo que buscaba era contrarrestar la influencia de Portugal en la región, estableciendo también lazos comerciales y diplomáticos con China. Esto es muy importante porque ese mismo año de 1580 es cuando Portugal queda dentro de la órbita de la monarquía hispánica, ya que Felipe II se proclama como rey de Portugal. Felipe II también insistió en que la embajada estuviera integrada por religiosos, con el objetivo de evangelizar Asia y asentar la fe católica. No obstante, la decisión de Felipe II no estuvo exenta de duda y consideración estratégica en el envío de esta embajada. Al fin y al cabo, la monarquía se encontraba en un momento donde buscaba expandir sus intereses en Asia, anexionarse Portugal, un reino que también estaba expandiéndose en Asia y teniendo cada vez más influencia, lo que hacía que la prudencia, a Felipe II se le conoce por ser rey prudente, fuera esencial en cualquier misión diplomática. En una de sus cartas, Felipe II señala: está muy bien y se podrá hacer con que no se lleve lo que toca a armas, porque no se incurre en la censura de llevarse a los enemigos, es decir, que se haga por la vía pacífica. Los embajadores seleccionados fueron Francisco Ortega, Juan González de Mendoza y Jerónimo
Jerónimo Martín. Estos irían acompañados de numerosos obsequios, cuidadosamente escogidos para el emperador chino, incluyendo vestimenta de alta calidad, relojes elaborados por artesanos europeos, armas ornamentales, un retrato de Felipe II y su padre Carlos V, además de una imagen de la Virgen María, que simbolizaba la intención evangelizadora de la misión. También se enviaron muestras de productos europeos como tela fina, objetos de orfebrería y manuscritos con ilustraciones de la fauna y flora del Nuevo Mundo. Felipe II no estuvo plenamente convencido de la viabilidad del proyecto. A pesar de su interés en considerar las relaciones con China, era consciente de los riesgos de la misión. Los informes que llegaban de Filipinas y Nueva España le advertían sobre la actitud desconfiada de los chinos y su política de aislamiento. Con los extranjeros tenían una chinada gorda, lo que reducía significativamente las posibilidades de éxito de la embajada. Además, había otras preocupaciones como la seguridad de los embajadores y la posibilidad de que los regalos fueran rechazados. Que los regalos fueran rechazados o mal vistos podría ser una humillación para la propia corona de Castilla. Felipe II también dotó a esta embajada de una carta escrita por él. La carta de Felipe II, fechada el 11 de junio de 1580 en Badajoz, tenía un tono de respeto y humildad, destacando el deseo de amistad y evangelización. Felipe II buscaba transmitir su admiración por la estabilidad del gobierno chino y hacía hincapié en el deseo de establecer un intercambio beneficioso para ambas partes. Se enfatizaba que los religiosos que componían la expedición podían instruir a la corte china en la doctrina cristiana y servir como intermediarios culturales. En la carta, entre otras cosas, le dice al rey de la China: a vos el poderoso y muy estimado rey de la China, habiendo entendido por aviso de mis gobernadores de la isla de Filipinas y relación de algunos religiosos que de ellas han venido prudencia y justicia con que gobernáis ese gran reino. El monarca presentaba a la fe cristiana como un elemento cultural de la propuesta de alianza, argumentando que su propagación no solo era beneficiosa para los súbditos del emperador chino, sino que también fortalecía los lazos de ambos mundos. Pese a que Felipe II quiso mostrar el beneficio de la unión diplomática, los chinos se veían superiores culturalmente. En general se veían superiores a todos, algo no exclusivo de los chinos, que también se puede aplicar a otros estados. Dentro de esa tradición confuciana en China y la percepción de superioridad cultural del imperio chino, se dificultó en gran medida la aceptación de religiones extranjeras y en general de la embajada. La embajada sale de Castilla, partiendo rumbo a Nueva España, llegando en el año 1581 al Virreinato de Nueva España, donde surgen las verdaderas dudas sobre la viabilidad de la misma. Ante estas dudas se convocó una junta en la que se expusieron 10 objeciones. Dentro de ellas también se incluyen otras que ya hemos visto, como el temor de que el embajador no aceptara los regalos, la posibilidad de que la embajada fuera vista como una ofensa y el riesgo de perder a los propios embajadores, porque podían morir de camino. Había que echarles huevos para ir en el siglo XVI a China. Las preocupaciones tenían razón de ser. La estricta jerarquía china y su estricto protocolo consideraban que cualquier estado extranjero debía presentarse como un estado tributario y reconocer la supremacía del emperador chino. Felipe II y su consejo evidentemente decían que una polla iban a reconocer que eran inferiores. Ellos de hecho se veían como superiores. Esta subordinación era inaceptable y contradecía el estatus de la monarquía hispánica como una de las principales potencias de la época. Francisco Ortega, quien hemos mencionado antes como embajador de esta embajada, refutó estos argumentos o trató de refutarlos, asegurando que la misión era viable y que sus beneficios eran superiores a los riesgos, pero la indecisión de las autoridades novohispanas llevó a la suspensión de la expedición. Entre estos factores destacamos 5. En primer lugar, el propio hermetismo del mundo chino. La dinastía Ming mantenía una política restrictiva en sus relaciones exteriores, limitando el comercio y los contactos diplomáticos con los europeos. Por otro lado, tenemos la desconfianza hacia los extranjeros, algo que se mantiene en la actualidad. Las autoridades chinas consideraban a los europeos como piratas o mercenarios, que buscaban tocar la polla en su territorio, lo que dificultaba cualquier negociación. Las propias dudas dentro de la administración española, otras razones. En la monarquía hispánica existían divisiones sobre la utilidad de la embajada y su posible impacto en la imagen de Felipe II. Dentro de esa idea de la imagen de Felipe II tenemos otro factor, el temor a un rechazo diplomático que podría afectar gravemente al rey, podría sentirse como una ofensa al mismo. Por último, una muy importante que debemos tener en cuenta es que es la distancia entre China y España, la dificultad de la navegación. No es solo la propia dificultad de la navegación, tenemos que tener en cuenta de que esta embajada representaba al rey en un mundo muy lejano. Ello era muy costoso y debía mantener una gran solemnidad, ya que eran la imagen del rey y representaban al mismo. Como vemos, la imagen de Felipe II era muy importante en la cuestión de esta embajada. Aunque la embajada ya se había dado el paseo a Nueva España, esta finalmente no se dio, no viajó a China. Por otro lado, los regalos preparados para el emperador fueron vendidos a Nueva España. La decisión final fue tomada con base en el principio de prudencia que caracterizaba al monarca, quien evitó cualquier acción que pudiera dañar las relaciones con China o poner en riesgo a los diplomáticos enviados. El fracaso de la embajada muestra diferentes formas de entender el mundo y lo difícil que es superar obstáculos geopolíticos. Pero esta embajada, aunque no se diese, asentó las bases de un contacto entre los chinos y los españoles, y estos contactos no van a parar, no van a cesar pese al hermetismo chino. Los contactos no cesaron y de hecho Felipe II trató de conquistar China. Bueno, se lo planteó, no se llevó a cabo, algo que veremos en el siguiente vídeo.